Un brujo en la familia. A veces vivimos historias tan sorprendentes que no encontramos una manera de contarlas sin que parezca increíble. Por esta razón, muchas veces preferimos esconderlas, pues el miedo a la burla o ser catalogados como locos siempre se encuentra presente. Por ese motivo, decido contar mi historia en este medio, dirigida a un público más abierto y valiente para con este tipo de temas. Espero que después de haberles compartido mi historia, logre conciliar el sueño nuevamente. Soy originario de Ciudad de México, vivo muy cerca del Zócalo. Estoy acostumbrado a vivir entre una zona muy urbanizada. Por aquel entonces, vivía aún con mis padres. Se dio la situación de que mi padre tuvo que salir a trabajar a otro estado y mi madre decidió que nos fuéramos a pasar una temporada a casa de mi abuela, quien vivía en Tepoztlán. Yo jamás visité la casa de mi abuela anteriormente, tampoco ese pueblo, aunque toda la vida tuve interés en conocerlo. Mi padre no le agradaba a mi abuela, mismo motivo por el cual no la visitábamos. Mi abuela era católica muy religiosa, por lo que jamás vio bien el que mi madre se casara con una persona de otra religión. Yo ya la había visto un par de veces. Era de ese tipo de personas que se la pasan rezando el rosario y piensan que todo el mundo les quiere hacer brujería. Para las pocas veces que le vi, me había formado una idea de ella como si estuviera un poquito loca. En contraparte, me enteré que el padre de mi abuela había sido un prominente médico de origen austriaco, quien por motivos de guerra migró a México. Y según me contaba mi mamá, mi bisabuelo era ateo. Y aunque mi abuela procuraba a mi madre, fue criada por una tía que vive cerca de la casa. Los que han tenido la oportunidad de visitar aquel pueblo sabrían que es una belleza al pie de la montaña. De hecho, todo el pueblo mantiene cierta atmósfera de misticismo. La bruma recorre sus calles con regularidad, todas las casas al estilo colonial. De entre todas, la casa de mi abuela desentona, pues su construcción se hizo a capricho de mi bisabuelo, quien, les dije, era de origen alemán. Así que la casa mantiene un tejado con una terminación de pico, y sus ventanas muestran un acabado en madera muy elegante. Al llegar a la casa de mi abuela, encontré que, a un lado de la puerta de entrada, tenían dos espejos reflejando hacia la calle. Mi madre tocó la puerta, mientras yo me miraba en el espejo. Sin esperarlo, escuché que mi abuela me regañó. Me dijo que no me mirara en ese espejo, pues podía agarrar una mala energía. Yo comencé a reír, pues se me hizo absurdo su comentario. Pero mi madre me dio un pellizco para que me callara. Entramos a la casa. Era un poco austera, salvo por algunos cuadros de fotos familiares en los muros, cuyos marcos se veían finos. Me instalé en una pequeña habitación en la planta baja, mientras que mi madre y mi abuela dormirían en las habitaciones más grandes en la segunda planta de la casa. Me llamó mucho la atención ver que enseguida de mi habitación, el pasillo seguía en línea recta, pero estaba obstruido el paso con un viejo ropero que se veía muy pesado. Cuando le pregunté a mi madre sobre el por qué estaba obstruido, ella me contestó que al fondo estaba el consultorio de su abuelo, que mi abuela prefería mantenerlo cerrado, pues le traía mucha nostalgia al recordar a su padre. Él llevaba muchos años ya muerto. Le pregunté a mi madre si ella había conocido a su abuelo. Ella me dijo que lo recordaba vagamente, que era una persona extraña, de esas que rara vez se dejan ver. Estuve un rato merodeando por la casa. Todos los muebles y adornos parecían antiguos. Dentro de la casa parecía que estabas en otro siglo. Había un viejo radio de bulbos aún funcionando. Incluso mi recámara lucía muy antigua. La cabecera era de madera tallada, con su mesita de noche y un sillón ocasional para sentarse a leer. La primera experiencia que tuve en esa casa fue cuando me encontraba acomodando mi ropa en una cajonera frente a la cama. Mi madre y mi abuela subieron a sus habitaciones. Escuché que alguien me hablaba,
Era como un susurro muy tenue, al cual no le hice caso en un principio, pero después de escucharlo otro par de veces, tuve que ver de qué se trataba. Seguí el sonido. Este parecía venir del pasillo. Me acerqué al ropero, abrí uno de los cajones donde encontré una foto de otro marco de plata. Parecía mi bisabuelo a blanco y negro. Tenía una mirada extraña. Casi les puedo asegurar que sus ojos no mantenían brillo alguno. No sabría cómo explicarlo. No se veían normales. Su cara era algo aterradora. Devolví el cuadro dentro del cajón. De pronto, escuché a mi abuela en mis espaldas regañándome de nuevo, exigiéndome que no revisara nada y que dejara las cosas de su padre en paz. Yo solo bajé la cabeza y regresé a mi cuarto. Al día siguiente, me hice amigo de un par de chicos por la mañana, y más tarde quedamos de vernos en el pueblo, pues pasaríamos el día cerca del río. Al estar en el río, el tema de conversación fue la casa de mi abuela, que una vez que mis amigos supieron en dónde se localizaba, comenzaron a interrogarme acerca de que si en la casa asustaban, o que si no conocía la historia de mi bisabuelo. Así que les pedí que me contaran. Ellos decían que solo eran leyendas, y que quizás solo terminaría sugestionándome, y comenzaron a contarme. Resulta que mi bisabuelo creó mala fama en el pueblo. Se le acusaba de llevar a cabo ciertas prácticas que le hacían ver como un brujo, cosa que me parecía irónica, pues mi madre siempre andaba diciéndonos que su abuelo era ateo y que no deseaba que nosotros fuéramos iguales a él. En fin, no quise interrumpirlos dándoles la contraria, así que me siguieron contando. Decían que incluso después de muerto, muchas personas juraban encontrárselo por la calle o en el jardín del frente. De primera mano no creí nada de lo que me contaron. Solía pensar en que las personas de los pueblos inventaban ese tipo de historias, pero mi pensamiento estaba a punto de cambiar esa misma noche. Mi abuela y mi madre tienen la misma costumbre de dormir muy temprano. Yo, en cambio, suelo desvelarme viendo redes sociales. Aquella noche me quedé platicando con un amigo, cuando de la nada en el pasillo se encendió uno de los viejos radios de bulbos. No solo fue el hecho de que se haya encendido, pues de antemano este acontecimiento me dejó paralizado, sino el tipo de música y locutores que sonaban. Les juro que parecía de otra época, pero después lo corroboré cuando salió un corte informativo en el cual daban la fecha del año 1950. Rápidamente me dirigí corriendo a desconectar el radio, que ahora comenzaba a subir y bajar volumen. Y como si fuera una broma, apenas estuve cerca del aparato, este se apagó por sí solo, y el sonido fue reemplazado por los gritos de mi madre, que me acusaba de encender el aparato. Después de decirle que yo no había sido, subí las escaleras y entré a su habitación para contarle lo que realmente había pasado. Ella no me creyó al principio, pero al verme tan insistente, terminó por decirme que esos aparatos eran tan viejos que era muy posible que los circuitos no funcionaran bien. Regresé a mi habitación, me puse unos audífonos por si la radio volvía a encenderse sola, y me quedé dormido a los pocos minutos. Al siguiente día, recordaba con vergüenza el incidente con la radio. Iríamos a visitar a una hermana de mi abuela que no vivía lejos. Estuvimos hasta mediodía en la casa de esa tía. Después, le pedí las llaves de la casa a mi mamá, pues quería hacer una videollamada con una amiga. Llegué a la casa, y pese a que no tenía miedo de lo ocurrido la noche anterior, me dirigí al mueble sobre el que se encontraba la radio para desconectarla. Pero esta ya se encontraba desconectada. Estando allí frente al mueble, al no encontrarse mi abuela merodeando, la curiosidad por ver dentro de los cajones se adueñó de mí, así que me puse a revisar de nuevo. Abrí un cajón de puertas en la parte inferior, y para mi sorpresa, me encontré con que estaba hueco al fondo. No lo pensé dos veces y entré por el orificio. Al otro lado estaba oscuro,
pues esa zona de la casa no contaba con ventanas y los focos que tenía ya estaban fundidos. Encendí la lámpara de mi celular para lograr ver. Todo estaba lleno de polvo y telarañas. Vi algunos cuadros colgados en la pared, aunque no se lograba ver bien. Deduje que se trataban de los títulos universitarios de mi bisabuelo. Seguí caminando y al final del pasillo topé con una puerta. Intenté girar la perilla, pero no se dio. La puerta era muy antigua. Jamás vi un mecanismo como ese, pues el cerrojo se encontraba por encima de la perilla. Intenté abrirlo un par de veces, pero en ese momento escuché la puerta cerrarse. No quería que mi abuela me regañara, así que regresé rápidamente a mi cuarto. Por el pasillo me encontré a mi madre, quien solo había regresado por una medicina de mi abuela. Tomó las pastillas y se fue. No regresé nuevamente a la habitación, pues no quería ser descubierto. Además, era obvio que necesitaría una llave para lograr abrir la puerta. En lugar de volver allá, me puse a revisar los cajones del escritorio, los cuales en su mayoría se encontraban vacíos. Otros mantenían algunos libros antiguos de medicina. Mientras revisaba algunos de estos, vi que uno de los cajones tenía cerradura. No sé si lo habré imaginado, pero les puedo jurar que sentí que el cajón vibraba. Era como si hubiese algo vivo dentro. Para mi suerte o desgracia, cuando levanté un libro de anatomía, cayó una pequeña llave. Con esta logré abrir el cajón. Encontré algunas cartas en alemán, al igual que un diario escrito en el mismo idioma, así que lo guardé en una bolsa de mi sudadera, pues aunque no sabía nada de ese idioma, podía apoyarme en el traductor de Google. Volví a cerrar el cajón. Para entonces llegaron mi madre y mi abuela. Una vez que pude estar solo, me dispuse a revisar la pequeña libreta. De entre las hojas cayó una fotografía. Fuese quien fuese el modelo quien se fotografió en aquella época, de ninguna manera podría ser humano. Llevaba traje, pero su rostro era algo inexplicable. Sus cuencas carecían de ojos, o eso parecía. Además de que su mirada denotaba una agonía terrible. No soporté mirar la fotografía, así que saqué mi encendedor y le prendí fuego. Después la arrojé por la ventana de mi habitación. Aún así, en lugar de tirar el cuadernillo, comencé a traducirlo. Las primeras páginas solo mencionaban casos clínicos. Pensé que se trataría solo de un diario médico. Sin embargo, al llegar justo a la mitad, comencé a ver que aparecían algunos símbolos extraños y textos en otro idioma, pero no logré traducirlo con Google, pues no coincidía con ningún otro idioma. Dejé el cuadernillo escondido en uno de los cajones debajo de mi ropa y me acosté a dormir. Solo dormí algunas horas, cuando, de nuevo, el radio comenzó a sonar muy fuerte. Al principio pensé que estaba soñando, pues sonaba una radionovela. Sin embargo, una vez que me desperté bien, me di cuenta que el maldito aparato volvía a sonar por sí solo. En esta ocasión pensaba que alguien lo habría conectado, pero al llegar me di cuenta que el aparato seguía sonando desconectado. Moví las perillas intentando encontrar cómo apagarlo, pero solo conseguí cambiar la estación. Después de escuchar solo estática, el radio comenzó a moverse de estación por sí solo y bajar y aumentar el volumen. De pronto, el aparato se quedó en estática y el sonido se transformó en cacofonía, formando una voz espeluznante. Me sentí aterrado y mi única reacción fue golpear el radio contra el piso hasta destruirlo. Después de un par de golpes, el sonido se detuvo, sin necesidad de destruir el radio por completo. Intenté armarlo de nuevo y volví a colocarlo en su lugar, esperando que mi madre o mi abuela me regañaran. Sin embargo, ninguna de las dos me regañó. Me parecía increíble que no hubiesen escuchado aquel escándalo. Me dirigí a mi cuarto. Al entrar, escuché un chasquido. Giré mi cabeza y vi cómo cerca del ropero se formaba un arco de humo negro, y salí corriendo rápidamente a la habitación de mi madre.
Ahí pasé la noche sin dormir y sin contarle lo que había pasado. Al día siguiente, le conté que el radio volvió a encenderse por sí solo, pero no me creyó. Me dijo que quizás solo había tenido una pesadilla. También pensé en decirle sobre el diario que encontré, al igual que la imagen. Pero la verdad es que no me animé, pues me habría dado una buena regañada por andar revisando las cosas que no eran de mi pertenencia. Así que decidí no contarle, y conociendo a mi madre, aun cuando le demostrara que algo andaba mal con su familia, sería incapaz de aceptarlo. Pasé el día fuera de casa, me volví a ver con mis amigos, a quienes les conté lo que me ocurría. Además, les mostré el diario de mi abuelo, y les dije lo que vi en la foto y que le encendí fuego. Ante esto, ellos dijeron al mismo tiempo: «Te dijimos que ese viejo brujo tenía un pacto con el diablo». Yo les contesté que no contaba con suficiente evidencia para afirmar eso. Encontramos algunos dibujos páginas más adelante, y yo no los vi cuando los revisé por primera vez. Estaban muy bien hechos, parecían partes del cuerpo, solo que con algunas deformaciones, por lo que dedujimos que quizás se trataban de malformaciones en algunos pacientes, aunque no había manera de estar seguro, pues las imágenes iban acompañadas de anotaciones en ese lenguaje extraño. A simple vista, daba la apariencia de ser más bien un manual de brujería o un bestiario de demonios. Una chica que nos acompañaba nos pidió que nos deshiciéramos del cuadernillo, pues afirmaba que desde que lo abrimos comenzó a sentirse muy mal. Y aunque los demás opinaran igual, no les hice caso, solo guardé el cuaderno en mi mochila. Les prometí que me desharía del diario, aunque, para serles sincero, nunca tuve la intención de hacerlo. También me aterraba, pero me intrigaba. De cierta manera me sentía obsesionado con el pasado de mi bisabuelo, y sabía que esa libreta me haría entender más sobre él. Regresé muy tarde a la casa de mi abuela. Mi madre ya me esperaba con un sermón. No quería discutir, así que me fui directo a mi habitación. Como había tomado un poco de vodka con mis amigos, no tardé en quedarme dormido. En esa ocasión no fui despertado por el radio. En su lugar, escuché un cuchicheo en una habitación continua a la mía. Desperté, salí de mi cama y pegué el oído a la pared. Pude distinguir que era la voz de mi abuela rezando. Salí de la habitación y caminé de puntillas por el pasillo hasta llegar a la puerta donde se encontraba mi abuela. Me asomé por un lado y la vi hincada rezando. Sus manos temblaban. La habitación era iluminada solo por unas veladoras que se encontraban frente a ella. Entonces alcé la mirada y vi cómo las paredes de la habitación estaban repletas de crucifijos. Todo eso era demasiado aterrador, sobre todo porque mi abuela lucía muy nerviosa. No entendía por qué. Sin embargo, después de mirar un rato sobre el fuego de las veladoras, el humo tomaba formas extrañas. Sería por sugestión, o que al pasar tanto tiempo en la oscuridad mi mente me comenzaba a jugar bromas. Pero les puedo asegurar que el humo tomaba forma de caras demoníacas. Ante aquello, comencé a caminar hacia atrás lentamente, hasta llegar a mi habitación y por primera vez en mi vida comencé a rezar. Al siguiente día, esperé a estar a solas con mi mamá y le platiqué que había visto a mi abuela en la habitación de al lado, rezando de una manera extraña. Mi madre afirmó lo que vi. Según ella, mi abuela rezaba cada cierto tiempo en la madrugada por creencias que mantenía. No quise contarle lo de las sombras en las veladoras. Sabía que lo negaría todo. Además, de inmediato me cambió el tema y comenzó a regañarme por haber llegado tarde. Desde ese día, comencé a ver con otros ojos a mi abuela, pues sospechaba que dentro de sus oraciones algo se deformaba. Yo pensaba que sus rezos iban dirigidos a la maldad. Ese día no quise salir, aun cuando me habían invitado a otra fiesta mis amigos. Me quedé sentado en una banca frente al pórtico de la casa. Esa tarde pude notar que las personas evitaban pasar frente a la casa.
Me entretuve un rato mirando el celular, cuando algo golpeó mi cabeza. Miré que era un pequeño pájaro muerto. Levanté la vista, pero no pude ver nada. Entré a la casa y busqué a mi madre. Le dije que me había caído un pájaro muerto en la cabeza, a lo que ella me dijo que estaba loco, y para hacerla cambiar de opinión, le pedí que me acompañara. Mi abuela me clavó una mirada amenazante, y al llegar al pórtico, encontramos el jardín tapizado por cadáveres de esas aves. Mi madre se sorprendió bastante. Para mi mala suerte, me pusieron a mí a limpiar, cosa que me costó mucho, pues me daba muchísimo asco, ya que muchos de esos animales estaban aguzanados. Intentaba darle una explicación a ese fenómeno, pues no tenía sentido alguno, y cuando le comentaba a mi mamá acerca de lo ocurrido, ella solo me cambiaba el tema. Creía que quizá ella sabía mucho más de lo que ocurría en esa casa, y por algún motivo preferí ignorar todo fenómeno paranormal. Una vez que terminé de echar todas las aves en bolsas negras, me metí a la casa y noté que detrás del pórtico principal mi abuela tenía un llavero de madera. Ahí busqué y encontré una llave de un tamaño más grande que el resto. Pensé que quizá esa llave sería la indicada para abrir la puerta del consultorio de mi abuelo. Cuando me quedé solo, me dirigí al pasillo de nuevo. Esta vez estaba decidido a entrar a la habitación. Llegué a la puerta, metí la llave en la cerradura y ésta entró a la perfección. Dentro, todo estaba en una inmensa oscuridad. Esa parte de la casa no cuenta con ventanas. Ya con la habitación iluminada, me di cuenta que ese lugar era utilizado quizás como consultorio, aunque más bien daba el aspecto de funcionar como una especie de laboratorio, pues había mucho equipo parecido al que usaba en las clases de química en la preparatoria. Seguí investigando y tropecé con un estante lleno de frascos sellados. Algunos tenían cosas grotescas, aunque la mayoría estaban deterioradas. Otras mostraban como una especie de fetos, aunque no sabría decirles si son de origen animal o humano. Seguí buscando por toda la habitación. Encontré muchos libros de medicina en alemán, otros en español, pero no me atreví a revisarlos. También encontré pósters de anatomía del cuerpo humano. Me acerqué hasta uno de esos carteles, el que contenía la imagen más grande, y pasé mi mano sobre el papel. Sentí cómo el muro estaba hueco, así que enseguida intenté retirar la imagen que estaba clavada al muro. Me dio un poco de trabajo, pero logré retirarlo. Quedó al descubierto un enorme hueco, aunque al principio creí que esto era causa de la erosión y el deterioro de la casa. Pero no tardé en darme cuenta que ese orificio tenía una finalidad, pues todos los bordes estaban terminados en cemento pulido y era lo suficientemente ancho como para que cupieran 2 personas adultas de pie. De pronto, noté que ya no olía a formol ni a alcohol. Este aroma fue sustituido por un fuerte olor a quemado. Pensé de inmediato en un cortocircuito, así que miré en dirección a las bombillas de luz. Estas no parecían emanar humo, sin embargo, su iluminación se hizo más fuerte. Comencé a caminar hacia la puerta. Sentía que algo malo estaba por suceder. Fue entonces cuando vi a un hombre en medio de la habitación. Estaba negro como un carbón y producía un sonido extraño. No se movía ni yo tampoco. Me sentía paralizado. De pronto escuché un lamento y el sonido de las bombillas explotando. Cuando todo se quedó en oscuridad total, vi cómo el hombre ardía. Entonces pude reaccionar. Salí corriendo y cerrar la puerta dejando la llave puesta en la cerradura. Atravesé el pasillo sin mirar atrás. Después pasé sobre el mueble que tapaba el paso, el cual casi derribo. Salí de la casa y me quedé temblando y llorando en la entrada. Cuando llegó mi mamá, me preguntó sobre lo que me ocurría. No quise contarle todo, pues allí estaba mi abuela y sentía que ella tenía algo que ver con esto.
así que mejor esperé a poder platicar a solas con ella. Ellas entraron a la casa, pero yo me quedé afuera hasta que logré tranquilizarme. Cuando tuve oportunidad, platiqué con mi madre. Antes de contarle todo lo que me había ocurrido, le pedí que nos fuéramos de inmediato. Ella me respondió que solo estaríamos una semana más. Fue entonces cuando le conté todo, lo del radio, lo del aro de fuego, el hombre que ardía. Como podrán imaginarse, antes que nada me metió una regañada enorme por andar viendo cosas que no me incumbían. Después me volvió a repetir que estaríamos una semana más. Yo comencé a rogarle, le decía que en verdad sentía mucho miedo, pero ella seguía en lo mismo. Entonces le mostré el libro de notas. Mi madre lo vio, después se quedó en silencio un largo rato. Me tomó de los hombros y me dijo que desde hace mucho tiempo ella sabía que su abuelo fue una persona que le hizo daño a muchas personas, pero que mi abuela siempre había ocultado toda la información. Me sentí molesto y le pedí a mi madre que fuera más clara y que me contara todo lo que sabía. Me dijo que mi bisabuelo, como bien sabía, era médico, pero a algún punto de su vida comenzó a creer en cosas raras, como alquimia y brujería. Yo en ese momento le interrumpí. Le dije que ella me había contado que mi bisabuelo era ateo. Ella me dijo que era ateo porque no era católico, pero sí creía en otras cosas, y aparte era fanático de investigar personas con malformaciones. El punto es que estuvo tratando a una familia importante en el pueblo, y estas personas tuvieron un horrible final. Murieron de una manera tan horrible que acusaron a mi bisabuelo de brujo. Según las personas del pueblo pensaban lincharlo. Sin embargo, unos familiares le dieron caza y lo quemaron vivo en un cerro muy cercano. Lo peor fue que después de que esto ocurriera, en la casa comenzaron a pasar cosas extrañas. Pero después de bendecir la casa y realizar unos cuantos rituales de limpia, las actividades paranormales desaparecían por un tiempo. Hasta que mi abuela creció y tuvo a mi madre y a sus hermanas. Fue entonces cuando ellos volvieron a experimentar cosas. Y ahí mi abuela colocó el ropero en el pasillo y comenzó a realizar oraciones en la noche para mitigar la maldad. Sin embargo, esto parecía fortalecerse cuando había niños pequeños, incluso jóvenes en la casa, motivo por el cual a mi madre y varios de sus hermanos fueron enviados a vivir con una hermana de mi abuela a la Ciudad de México. Una vez que mi mamá terminó su historia, le pedí que nos fuéramos. Sin embargo, ella me dijo que hablaría con mi abuela para ver si lograba convencerla de irse con nosotros. Le dije que estaba bien, aunque, sinceramente, no creía que mi abuela accediera a abandonar ese lugar. Ese día, mi madre habló con mi abuela. Después escuché que ella me gritó, así que yo subí rápidamente las escaleras. Encontré a mi abuela tirada en el piso. Llamamos a la ambulancia. Mi mamá se fue con los paramédicos. Llegamos hasta el hospital. Mi abuela había sufrido una embolia. Por ese motivo, tendríamos que quedarnos a cuidarla, sobre todo los primeros días, en lo que llegaban mis tíos a apoyarla. Le pedí a mi mamá que lleváramos a mi abuela a casa, pero según ella, cuando se encontraba pidiéndole esto y al platicarle las cosas que estaban ocurriendo, inmediatamente le dio el ataque. De cierta manera, mi abuela era parte de esa casa y no podía alejarse de allí. Estuvimos en esa casa por una semana más, y yo seguía percibiendo ese aroma horrible a quemado. Con los días, llegó una tía con 2 de sus hijas, quienes también se quedaron a cuidar a mi abuela. No pasó mucho tiempo para que mis primas comenzaran a contarme que también veían, olían y escuchaban cosas. Una de ellas me dijo que la segunda noche que durmió en la casa, al despertar, escuchó que le susurraron al oído con una voz chillona: «Ayúdame». Yo las escuchaba, pero no platicaba mucho con ellas. De hecho, esos días prefería estar todo el día en casa de un amigo,
pero mi madre me regañó porque no la estaba apoyando en la enfermedad de mi abuela. Al estar más tiempo en la casa, entablé una amistad profunda con mis primas. Fue entonces cuando me animé a platicarles todo lo que había experimentado. Incluso les mostré el libro de notas que encontré en el ropero. Una de mis primas se quedó largo rato mirando una de las páginas que no logré descifrar ni con la ayuda de Google. Resulta que ella estudiaba letras en la Universidad Autónoma de México. Me dijo que probablemente estuviera codificado, porque, según ella, las palabras estaban formadas por dos idiomas mezclados. Pero en algunos párrafos no tenía idea, pues estaban hechos a partir de símbolos indescifrables. Le pedí que me tradujera, aunque sea lo poco que entendía, pero ella me dijo que no tenía sentido, pues eran como palabras al azar. Sin embargo, algunas, a lo que entendía, hablaban sobre maldiciones y demonios. Mi otra prima, al escuchar esto, comenzó a decir que quemáramos el libro. Yo me negué a lo que decía, pero al final terminaron quitándomelo a la fuerza. Se dirigieron a uno de los patios laterales de la casa, arrojaron el libro dentro de una cubeta, después le mojaron con alcohol y le prendieron fuego. Les juro que no ardió a la primera. Fue algo extraño, pues todos nos quedamos viendo cómo el cerillo que le arrojaron solo ardía en la parte superior, pero unos segundos después, sin darnos cuenta, ardió completamente con una fuerza inexplicable. Yo le reclamé a mis primas, les comenté que pudieron haberme dejado tomar fotografías a algunas páginas aunque sea, pero ellas me preguntaron que si en verdad deseaba seguir viviendo esa pesadilla y que no sabíamos qué tanto daño podía causar la información contenida allí. Por otra parte, sabía que tenían razón. Sin embargo, no sé por qué, pero sentía mucho coraje ante ese acto, y realmente no había motivo, pues ese libro de notas ni siquiera me pertenecía. A partir de la quema del libro, comencé a experimentar un sentimiento de angustia en mi estómago. Era como una presión y una inmensa tristeza. Esta sensación solo la había experimentado una vez que perdí a una mascota en un accidente. El punto de quiebre llegó esa misma noche. Nos encontrábamos todos reunidos a la mesa. Era la hora de la cena. La cocina se encuentra justo al lado del pasillo donde está el ropero. Todos comenzamos a escuchar cómo el radio se encendía en un programa fuera de tiempo. Mi tía se puso de pie y caminó hacia el pasillo. Yo la alcancé y le dije que no tenía caso desconectarlo. Aún así tomó el radio y notó que, de hecho, estaba desconectado. Me miró y me dijo, tal y como cuando éramos niñas. Estrelló el aparato contra el piso y en esta ocasión se hizo añicos. De pronto, noté que todos, a excepción de mi madre, se encontraban en el pasillo mirando. Mis primas gritaron mientras señalaban en dirección a la habitación en la que había visto a mi abuela rezando. Allí estaba de nuevo el hombre que ardía como carbón. Caminaba hacia afuera y mientras más se acercaba, más fuerte era el aroma a quemado. Mis primas comenzaron a llorar. Fue la última noche que pasamos en la casa. Afortunadamente, mi tía fue más sensata que mi madre. Sacó a mi abuela y se la llevó a vivir con ella. Mi padre regresó a la casa y a partir de allí hubieron muchos problemas. Yo continué con esa sensación de angustia y peor aún, comencé a experimentar pesadillas con ese ser que ardía como el carbón. Incluso me atrevo a decir que algunas veces lo vi parado al lado de mi cama. Según mi madre, comencé a caminar dormido. Aparte, yo hacía cosas durante el día que apenas unos segundos después de haberlas hecho, no lo recordaba. Comencé a asustarme mucho, más que nada porque comencé a hacerme daño y no lograba recordar en qué momento lo hice. Por consejo de mi tía, decidí ir a buscar a una bruja cerca de la marquesa. La bruja vivía en una casita muy austera. Apenas me vio, me dijo que mi problema era grave, por lo que no teníamos tiempo que perder
y mediante un ritual en base a los 4 elementos, comencé a tener mejoría. Según la bruja, mi cuerpo estaba siendo poseído por el espíritu de un fuerte brujo que se negaba a morir. Yo supuse que ese brujo era mi abuelo. Con el tiempo fui mejorando, aunque mis padres al final terminaron separándose. Por cuestiones de trabajo me mudé a Guadalajara. Ya no he vuelto a ver a mi abuela, quien, según me dijo mi madre, mejoró muchísimo al abandonar la casa. Incluso la ha puesto en venta. No sé qué habría pasado si hubiera seguido investigando. No creo que haya sido tan grave. Mi abuela vivió allí muchos años y aún sigue viva. ¿Quién sabe? Yo solo espero que aquellas personas que compren la casa puedan encontrar un remedio al mal que habita en ella. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Mauricio Farfán.